Buenas tardes, compañeros inmobiliarios, compañeros de Facebook, compañeros de Instagram. Hoy es martes 10 de diciembre y entonces llevamos un tiempo, toca martes con François. Antes de todo, feliz cumpleaños a mi madre. Hoy, 10 de diciembre, pues es un cumpleaños. Un fuerte abrazo y espero todo bien. Feliz cumpleaños. Bueno, martes con François 54 hoy. Vamos a hablar de los diferentes modelos de la agencia inmobiliaria del futuro. Efectivamente, la semana, durante el Emocionate de junio, pisos.com, el portal inmobiliario, me preguntó cómo veía el sector inmobiliario y cómo serían las agencias inmobiliarias del futuro. Y aquí fue mi respuesta. Veo dos modelos que yo creo que tendrán éxito en el futuro de las agencias inmobiliarias. Hola Federico, hola Javier, hola Jerome. Entonces, los diferentes modelos de las agencias del futuro. Primero tendremos dos modelos. Yo creo que esto, sin duda, el primer tendrá un componente muy fuerte. Los dos modelos tendrán componente tecnológico muy fuerte. Pero la diferencia de los dos modelos, tendrá un modelo donde el factor humano apoyará la tecnología. Eso es un poco las agencias inmobiliarias, las PropTech que están actualmente llegando, donde tienen un fuerte componente tecnológico y el lado humano está al servicio de la tecnología. Es decir, mucha tecnología, poca profesionalidad en lo que concierne el asesor inmobiliario, porque solamente estará todo dependiendo de la tecnología y el cliente estará muy dependiente de todo lo que le puede pasar a través de este pequeño teléfono. Poco servicio quiere decir un coste también asumible. Estamos hablando de unos horarios muy reducidos. Pues es normal, porque cuando no tienes servicio no puedes pretender pagar mucho. Y hay gente que les va muy bien este modelo. Hay un abogado que tiene su mujer interiorista, por ejemplo, o para no liarla con el tema feminismo, una abogada que tiene su marido interiorizista, y que la mujer o el marido sabrá perfectamente arreglar la casa, el marido sabrá perfectamente el tema de contrato y esto, y a lo mejor no necesita a nadie que les pueda asesorar, nadie que les pueda enseñar el piso, nadie que les pueda hacer toda la negociación, y entre ellos pues no necesitarán factor humano y lo pueden hacer a través de la tablet, del teléfono, y esto todo automatizado. No hay ningún problema y ahí les irá muy bien. Muchísimos propietarios que quieren hacer la operación en directa sin hablar con asesor, pues hoy en vez de vender por su cuenta, en vez de vender en particulares, pues están utilizando estas nuevas herramientas que la verdad para un cierto público puede ir perfectamente. Entonces, el otro modelo que se va a desarrollar es el modelo también con tecnología, pero a la diferencia que el primer modelo que tiene muchísima tecnología y que tiene el factor humano, los agentes al servicio de la tecnología, tendremos el otro modelo, que es un poco el modelo de las agencias tradicionales, que estamos nosotros, que somos Coldwell Banker, en el sentido de que tenemos tecnología, pero esta tecnología la ponemos al servicio de nuestros clientes. Es muy distinto, al servicio de nuestros clientes y al servicio de los agentes inmobiliarios para empoderarles, para que ellos puedan utilizar esta tecnología para siempre poder dar el mejor servicio al cliente, para siempre utilizar las herramientas que tenemos hoy para poder dar este servicio siempre mejor al cliente. Y esto hace que tienen que entender que el agente inmobiliario hoy, lo que yo insisto mucho es que tiene que tener claro su papel. Y su papel no es vender un producto, es asesorar al cliente. Entonces, utilizará
utilizará las herramientas para luego poder utilizar o dar el mejor servicio a sus clientes. Javier, ¿qué nos estás diciendo? Las PropTech no son inmobiliarias, sino empresas de marketing inmobiliario. Por tanto, no soy competencia, o así lo hemos de ver. Pues no lo sé, porque es que yo creo que son competencias totalmente. Yo conozco a propietarios que prefieren no acudir a agencias inmobiliarias tradicionales y están empezando a ir a estas agencias PropTech porque, insisto, no requieren tanto servicio que les puede dar un agente inmobiliario. O es que porque también piensan que el agente inmobiliario no les va a dar todo el servicio que ellos pretenden. Y eso es un poco la pregunta, y te agradezco mucho tu mensaje, porque esto es el concepto que hay que desarrollar aquí cuando somos un agente inmobiliario. ¿Qué esperan nuestros clientes? Primero tenemos que entender lo que quieren nuestros clientes. Nuestros clientes quieren un buen servicio, quieren un viaje agradable a lo largo del proceso, quieren confianza y quieren alguien que les vaya a seguir o que les pueden explicar todos los pasos del camino inmobiliario. Y la tecnología tiene que ser una herramienta que les va a facilitar a ellos este camino. Y tiene que ser este elemento también, la tecnología que va a ayudar al agente inmobiliario a poder presentar más fácilmente, a poder organizar un estudio de mercado más rápidamente y más preciso, que le va a poder ayudar en todo el proceso, pero le va a acompañar al cliente en la negociación, en el tema de los contratos, o sea que en poner en marcha la casa, en el tema de home staging, en acompañarle en las visitas, en hablar con él lo que él le puede encajar, a crear realmente este servicio que una máquina no puede dar. Y aquí es un poco el tema importante también, en el sentido de que la empatía ya no es todo. Hace 10 años podías ser un perfecto agente inmobiliario solamente porque tenías empatía con la gente y porque te gustaba conectar con la gente. Pero hoy esto ha cambiado mucho. Hoy para ser un buen agente inmobiliario también hay que saber utilizar la tecnología existente. Y entonces las agencias del futuro realmente que en Coldwell Banker por supuesto estamos desarrollando es este alto grado de tecnología, ponerlo al servicio de nuestros agentes inmobiliarios, para que ellos a su vez lo pondrán al servicio del cliente, para ayudarle en todo el proceso de decisión y para facilitarle al cliente la toma de decisión, las visitas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no hay nada mejor que un buen agente inmobiliario. Y el futuro realmente depende, y para mí lo que veo realmente es la guerra de Terminator, ¿no? De las máquinas contra los humanos. Y si los humanos no entienden, los agentes inmobiliarios no entienden lo que un cliente espera de ellos, pues a lo mejor esta guerra la va a ganar las máquinas. Y si esta guerra la gana las máquinas, pues no solamente van a perder los agentes inmobiliarios, van a perder también los propietarios, los clientes compradores, los clientes vendedores, porque nadie puede reemplazar un buen asesor inmobiliario que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que tiene formación, que es un tío listo, que es un tío que se pone al servicio del cliente, que hace todo para lo que ayudar a su cliente, más allá de la posible venta. Esto no tiene precio. Sí, tiene un precio, porque esto, pues, es normal que esto tenga un precio. Y es normal que este precio no esté el precio de 3.000 euros que está cobrado estas PropTech, que hablamos de 4%, de 5%, porque esto realmente es un servicio adicional. Y si no puedes dar este servicio, pues entonces no te puedes quejar que el propietario no te quiere pagar los honorarios, porque tienes que desplegar un montón de energía, un montón de servicio, y lo que digo siempre, cuando tienes una propiedad, cuando captas una propiedad,
no vale solamente incluir esta propiedad en el portal y olvidarte. Hay muchísimo más que hay que hacer. Bueno, hablaremos de esto otro momento. Aquí estaba mi visión de los modelos inmobiliarios del futuro. Espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias, amigos, Alberto, todos estos. Pues muchísimas gracias por contar conmigo. Nos vemos próximamente en el próximo martes con François. Hasta pronto.